Qué fea situación la que está pasando Israel. Bueno, ustedes son el grupo 544-77. A ver, como que por ahí vi. Sí, sí, bastante. Créanme que, pues, no sé, pues en mi caso a mí nunca me ha tocado como una situación de desplazamiento, cosas acá en Colombia, pero creo que, pues, no sé, no se compara. Uno, imagínense nosotros dando clase y de un momento a otro que suene una alarma, como cuando va a haber un sismo acá en la ciudad de Bogotá y salga a correr. ¿Para dónde uno corre si, pues, no se sabe qué se va a caer? Bueno, espérenme, cierro por acá. A ver. Listo, bueno. Entonces, vamos. Bueno, ustedes son el 544-77. Espérenme que no los veo acá. Ya. A ver. Listo. Vamos mirando varios temitas. Voy a activar la plataforma porque voy a modificar algo acá. Bueno, chicos, recuerden, el AK2 es sencillo y puntual. No se me pongan a estresarse ni nada. Era un archivo puntualito. Lo tenía hasta el 17. Bueno, tuve muy buena entrega, 51 de 55. Bueno, dejemos unos días más de apertura, ¿sí? Hoy es 19, a ver si de pronto esas 4 personas, dejemos hasta el 23 como estoy dejando todos los cursos, ¿listo? Lo voy a dejar 4 días más. Si esas 4 personas están aquí presentes, porque la verdad yo sé que me han puesto correos. Ay, pero es que la verdad, chicos, están colocando tantos correos en cola que yo no sé cómo hacían cuando no, pues la universidad cargaba las notas en la fecha que era. Ahorita porque están haciendo el cargo en un solo corte. Pero bueno, entonces el primer acá lo extendí 4 días más. ¿Listo? De hoy en adelante. Quiere decir que hasta el 23 tienen plazo. Ya ahorita conversamos sobre la evaluación número 1. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy vamos a trabajar con estos casos de fraudes contables. Pero me la descargo aquí. Bueno. Bueno, chicos, entonces, saben que lo que estamos trabajando es ética del contador como tal. Vamos a elegir el primer caso, que es el caso Enron. Vamos a leer una parte, vamos a analizarla y vamos a dialogar a ver ustedes qué opinan. ¿Listo? Me miro acá algo. Bueno, uno de los casos más famosos que ya le van ganando otros de estafas y demás. En este caso, por ejemplo, bueno, hay otros que ahorita los nombramos. Espérame un segundo, quería funcionar en la plataforma. Reportamos hace varios días que apareció un mensaje que los videos están en la plena del propietario y no deja ver los videos de nuevo. Ahorita al final vamos a conversar sobre casos de estafas actuales que hay en el momento. Bueno, en este caso vamos a enfocarnos en el caso Enron. El caso de Enron es relacionado con varias implicaciones, tanto contables, tributarias, éticas y morales como tal. Dice, Enron Corporation fue una compañía energética que nació en el 85 en Estados Unidos, producto de la fusión de empresas de Houston Natural Gas e Internor, las cuales en sus inicios se dedicaban a la administración de gasoductos y luego amplió su portafolio a ser intermediaria para contratos futuros y derivados del gas natural. Desarrolló, construyó y operó gasoductos y plantas de energía a nivel mundial, expandiendo sus operaciones a América Central, Latina, Filipinas e India. Incursionó en temas de seguros y manejo de riesgos. Por último, lanzaron Enron Online, una plataforma virtual que permitía realizar hasta 6.000 transacciones en línea diarias con movimientos por 2.500 millones de dólares. Imagínense en esa cantidad.
donde pasar de ser una empresa del sector energético, gasoducto y demás, entraron a un mundo virtual llamado Enronline, donde tuvieron una plataforma virtual que supuestamente permitía 6.000 transacciones en línea diarias con movimientos por más de 2.500 millones de dólares. La empresa presidida por Kenneth Lay, desde sus inicios fue una de las mejores empresas empleadoras, con alrededor de 21.000 empleados y su bien valuada acción de aproximadamente $90, con una capitalización promedio de 77.000 millones de dólares. Muy bueno. Primero, muy buena cantidad de empleados, 21.000 empleados que una empresa contrate o sostenga es porque su capital y su efectivo y su equity es inmenso como tal. El valor de la acción, $90, digamos que es un promedio asequible como tal y está bien cotizado en el mercado para esa época. La capitalización promedio es de 77.000 millones de dólares, pero más allá de la exitosa empresa se escondían sus oscuros movimientos provenientes de la manipulación contable y financiera, que ocultaban millones de deudas de oferta, proyectos fallidos, entre otros escándalos, en los que se vio envuelta por rumores de sobornos y tráficos de influencias, y primordialmente lo que se desata el escándalo en el año 2001. Los rumores acerca de las ganancias provenientes de negociaciones con sus propias subsidiarias que les servían para ocultar las millonarias pérdidas y mantener sobrevaluado el precio de la acción. Tras dicho escándalo, el precio de la acción se desploma a menos de $1. Ya les voy a explicar este panorama acá. Si es el caso, que de pronto no conocen el término de casa matriz, filial o subsidiarias, ¿listo? Para que miren la figura que puede jugar una unión temporal, una filial o una subsidiaria. Resulta que actualmente en Colombia manejamos la figura de, llamémoslo casa matriz o empresa, sí, casa matriz. Casa matriz o empresa madre. La voy a nombrar empresa principal, mejor, suena más bonita. ¿Listo? Resulta que esa empresa madre o esa empresa principal tiene una situación financiera X. Y al tener una situación financiera X, muchas empresas, ¿qué decisión toman? Dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Resulta que necesito apalancarme. Y en el momento en que yo decido apalancarme, vengo y digo, voy a crear una hija. Y a esa hija le voy a colocar filial XXX. ¿Listo? Resulta que con esa filial XXX, ¿qué hace la empresa? Se los coloco en este panorama para que entiendan cómo se puede trasladar ¿cómo lo podríamos llamar vulgarmente? Un fraude contable. Vamos a poner el panorama que esta principal está en quiebra. ¿Listo? Listo. Como está en quiebra, el pago de proveedores, el pago de nómina y demás, pues tiene dificultades económicas. Entonces, ¿qué hace? Incentiva su pequeña filial y comienza y le dice, venga, todas las operaciones manéjemelas usted. El dinero, la plata y demás, manéjelas usted. ¿Y qué comienzan a hacer? Empiezan a jugar entre una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar. Se las coloco de este término. Resulta que, o al revés, la filial le empieza a prestar plata a la casa matriz. ¿Listo? Y son cuentas por pagar y por cobrar que nunca se van a cancelar y empieza a crecer ese pasivo y ese activo, ese pasivo y ese activo. Pero resulta que el efectivo va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque el efectivo va a ir aumentando tras un préstamo entre socios y accionistas o casa matriz o o casa matriz y filial o subsidiaria. Esto llega a un punto donde toman la decisión y dicen, venga, ¿qué vamos a hacer? La cuenta por cobrar y por pagar está tan alta que no tenemos el flujo de efectivo.
ejecutan un proceso que se llama capitalización. ¿Qué es la capitalización? Que si yo tengo, voy a hacer la operación, por ejemplo, acá, banco, voy a tener el débito y voy a tener el crédito contra la deuda. Entonces, por acá voy a tener 1000 y por acá voy a tener 1000. Como no la van a cancelar porque son deudas intercompañía, ¿qué hacen? Vienen y dicen, ah, bueno, entonces capitalicémosla. ¿Qué es capitalizar? Simplemente esta deuda, estos 1000 pesos, los mato, llamémoslo así, y cuando los mato, los llevo directamente a lo que llamamos capital o patrimonio. Y esto me va aumentando el patrimonio de la empresa como tal. ¿Qué podría llamarse eso? Un capital o un patrimonio ficticio, por lo cual se fue aumentando o disminuyendo por una deuda o por una cuenta por cobrar, que lo mismo pasaría en la filial como tal. Tendríamos que impactar mi patrimonio. ¿Todo de qué? De que esta principal ya no puede manejar sus operaciones, sino que designa una filial para que esa filial ejecute la figura de negociación y demás y le traslade el dinero a ella. Eso se podría llamar un caso de fraude contable. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una contabilidad creativa, donde mi cuenta por cobrar y cuenta por pagar nunca la van a cancelar. Que ante los ojos contables y financieros es viable, sí, pero ante los ojos de Cámara de Comercio y demás entidades de vigilancia, esto prende una alarma, porque empiezan a decir, venga, estos 1000 pesos, ¿qué antigüedad tienen? Y le vamos a colocar a 20 años. Primer pregunta, durante esos 20 años, ¿hubo deterioro? ¿Por qué no le dieron de baja? ¿O cuál fue la causa o motivo, razón o circunstancia para que no se cancelara esa deuda? Si es una deuda intercompañía. Aquí, en este tipo de empresas, es que comienzan los fraudes contables. Y esta filial es lo que llamamos la billetera trasera. O yo la llamo así, llamémoslo. Yo la tengo ese término para cuando me encuentro este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque esta filial solo hace la figura de recibir y sacar dinero. Y ya, eso es lo único que me cumple. Y he visto casos de empresas donde el estado de resultados es pobre y presenta una pérdida y una pérdida tanto fiscal como contable. Y resulta que el banco es inmenso. ¿Pero por qué? Porque todo el dinero lo recibe y en el momento que recibe el dinero se lo pasa a la principal. Listo. Entonces, bueno, dice, con este suceso, Jeffrey Skilling, en su momento presidente de la compañía, se ve involucrado en un gran fraude, junto con el expresidente Ley y la compañía Arthur Andersen, firma auditora. Miren que acá incluyen a una firma, que esa firma fue muy famosa y en el momento todavía está reconocida, pero no alcanza a estar al nivel de una Big Four como tal. Firma auditora. Fue obligada a cerrar su operación. Tanto Skilling como Ley fueron condenados por la justicia americana bajo los cargos de conspiración, fraude y maniobras financieras. Miren, adicional a esto, a veces hay empresas, y les comento de casos que he visto en la vida real, donde se inventan una empresa sobre papel, llamémoslo así, en Panamá, la constituyen, y es increíble que sobre papel empiezan a decir, ah, no, es que acá tengo un dinero, me lo trasladaron, que este cuento y lo otro, ¿y para qué? Para evadir temas fiscales, simplemente. Entonces, son cosas que una contabilidad bien tratada debe tener sus soportes y demás, pero una contabilidad con maniobras fiscales, uy, la contabilidad es peligrosa. Y esto tienen que tener mucho cuidado, porque el hecho de que ustedes firmen cualquiera de estos tres casos, están atestiguando que todas estas tres operaciones son reales. Volvamos acá. Creo que sonó por ahí que iban... Dale, Alex, dale. ¿Se podría Profe, decir que sí? yo tengo una pregunta. En este caso, por ejemplo, lo que estás diciendo que manejar la contabilidad de esa manera es un delito y está bien. Pero si en dado caso, yo como contador
estoy manejando esa contabilidad, pero a mí me hacen llegar facturas que son reales. ¿Cómo puede hacer uno para salvaguardarse de algo? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo hago la contabilidad de un taller de mecánica. Resulta que me llegaron unas facturas de compra de tornillos X, que yo no tengo ni idea qué son. Pues yo no voy a ir hasta allá a mirar cuáles son, déjenme ver o algo así, pues uno lo contabiliza normal. Pero resulta que son facturas ficticias o las empresas que arman precisamente de papel y las hacen llegar. Entonces, en ese caso, ¿cómo podría uno salvaguardarse como contador de eso? Fiscalmente teniendo todo en orden, tú mismo lo estás diciendo. Es que ahí viene la contraparte, ahí viene la contraparte. ¿Qué pasa? Listo, yo puedo tener este tipo de empresas, pero viene la parte fiscal y la parte legal, que yo no la puedo descuidar. Te coloco el caso de esa factura. Tú vas a recibir esa factura y te lo coloco en este panorama. Resulta que esta empresa se dedica a la compra. Coloquemos el caso tuyo, compra y venta de tornillos. Y resulta que tú me vas a mostrar una factura de venta de llantas o un gasto de un vehículo para la esposa. Un ejemplo. Primero, recuerden que el gasto tiene que tener razón de causalidad con la operación de la empresa. Segundo, la factura de llantas va a ser un ingreso. Entonces a ti te van a preguntar y te van a decir, venga, usted tiene una filial, se supone que esto tiene un core y una razón social. ¿Usted por qué me está facturando con resolución de llantas, un ejemplo, si usted se dedica a la compra y venta de tornillos? ¿Por qué dentro de su razón social? ¿O es que usted también tiene la venta de llantas? Acá es donde juega la parte fiscal, que por eso la entrada de las normas internacionales nos ha dado tan duro, chicos. ¿Por qué? Porque resulta que, un ejemplo, esta empresa está en quiebra. Cuando decimos por código de comercio en Colombia, que una empresa está en quiebra, a ver, es porque el capital, la pérdida, es mayor, mayor o igual al 50% del capital suscrito y pagado, si no me acuerdo. Cuando ya la empresa entra en esa quiebra por código de comercio, que eso es una parte de legislación comercial, fiscal, más que todo interna de la empresa, entramos en una causal de disolución. Pero, ¿qué me dice la norma internacional? Ojo, usted tiene que considerar la hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué es la hipótesis de negocio en marcha? Usted puede tener una pérdida, pero si tras esa pérdida usted puede sostener todavía el pago de proveedores, el pago de nómina, inventario y demás, usted no tiene por qué tener una causal de disolución. Acá es donde viene la parte ¿cómo la podríamos llamar? Documental, fiscal, legal, que desde que yo tenga unos buenos soportes legales y fiscales, a mí la DIAN no me lo puede tumbar. Les coloco un panorama. En algún momento trabajé para una empresa como coordinador de impuestos. Hice un reemplazo. Tenía que hacer unas devoluciones de IVA. Resulta que yo hice muy juicioso mi presentación de la devolución de IVA de un bimestre. Eran más de 2.000 millones de pesos porque la empresa tenía muy buen saldo a favor. Cuando me va llamando la DIAN y me va diciendo, ojo, usted no le podemos dar esa devolución. Le digo, ¿y por qué? Lo que pasa es que usted reportó 2 personas como régimen común, persona jurídica, y ante la DIAN están registradas como régimen simplificado, pero ahora ya es no responsable de IVA, persona natural. Y yo, pero ¿cómo así? Eso fue una discusión legal. Y yo fui y les mostré y yo les dije, venga, miren, acá está mi documento donde esta factura me la entregó esa persona en el año tal, bimestre tal,
tenemos compras recurrentes desde hace 6 años y esa persona dice que tiene resolución, que factura IVA, está aprobado por la DIAN y todo. ¡Oh, sorpresa! La empresa llevaba más de 12 años facturando IVA, no lo reportaba. Y tenía factura con resolución y demás. La DIAN me cayó a mí. Me dijo, uy, usted está incumpliendo un principio contable y está evadiendo su ética. Le digo, ¿y por qué? Me dijo, sí, porque es que por ética contable y principios de contabilidad, usted como empresa o contador de una empresa o coordinador, usted tiene que estar revisando para su presentación de la exógena si hay cambios en el RUT. Si a mí me envían un RUT como tal, pues la verdad es que eran más de 200, 300 proveedores a reportar. No daba como una cuantía para tan representativa muchas veces. Se presentó así como si nada. Entonces, ahí es donde uno viene y se pregunta y dice, venga, ¿cómo hizo el contador de esa empresa para llevar durante 12 años una contabilidad, cobrar IVA, que se lo pagaran? Yo lo reportaba y nunca se dieron cuenta. Nunca se dieron cuenta, solo se dieron cuenta porque nosotros hicimos el reporte y ya ellos validaron de que ellos no son régimen común ni persona jurídica y llevaban mucho tiempo cobrando IVA. Entonces uno dice, venga, ¿qué clase de contador se ingenió eso? Y tuvo que haber sido una mente muy buena fiscalmente para saber cómo registrar ese IVA que él facturaba, cómo lo ingresaba. Eso se le tuvo que haber caído el escenario con la facturación electrónica, porque ahí sí pues no me iba a poder echar mentiras, porque en esa época les estoy hablando en pandemia. Apenas iniciaba todo ese proceso y todavía había facturas sobre papel. Pero entonces les doy esos escenarios y parte de la respuesta a ti, Alex. La verdad es que desde que tú te sepas argumentar fiscalmente, tienes las de ganar. Y la norma tributaria tiene tantos baches que ahí es donde viene el término elusión y evasión. Una cosa es que yo sepa que existe la norma, pero no la aplico o me hago el loco. Y otra cosa es que leí el de estatuto tributario y le pregunté a todos mis compañeros y de 10 compañeros cada uno tiene un término diferente. Ah, bueno, estoy aprovechando, eso tiene un bache, un hueco, una laguna tributaria donde yo la puedo aprovechar a mi favor. Ustedes como futuros contadores, mejor dicho, tienen que revisar todo a 4 ojos. Por eso uno se vuelve tan cansón, por ejemplo, para la presentación de la renta. Muchos contadores o muchos comerciales, les coloco el panorama de los comerciales, se echan el cuento cuando van a los pueblos o los mandan a unos de visita. Ay, no, es que yo hice una compra y compré el almuerzo por 200,000 pesos en la tiendita del pueblo y no me dieron ni RUT ni... Yo no le puedo recibir eso. Ah, ¿por qué? Porque es que eso yo no me lo puedo llevar deducible. Ay, ¿por qué? Porque no trae los documentos contables necesarios como tal. ¿Qué pasa? Si yo me los llevo como deducible, ahí yo estoy evadiendo un principio contable y tributario de que para yo llevarme un gasto deducible debo tener el soporte legal que me lo reconozca ante la ley. Porque ante una visita de la DIAN, si ellos llegan a descubrir que yo no tengo ese soporte, me llevo una sanción por corrección. Y por omisión no está de pronto de activos o pasivos, si es el caso. Entonces, mira, no hay mejor contador que el que es abogado, porque desde que tú sepas interpretar el estatuto tributario, créeme que por eso se han visto tantos fraudes contables, porque el que sepa interpretar bien una ley, no hay nada ahí como quien dice que nos puedan tumbar. Entonces, miren, cuando hablamos seguimos en este caso de Enron. Vamos a mirar el recuento de las maniobras fraudulentas, prácticas contables creativas, porque es una contabilidad creativa. Y es lo que yo les digo a los chicos de primer bloque o primer contabilidad cuando yo los tengo. Si yo les soy sincero, yo no les explico contabilidad ni con un libro, no. Les coloco los casos más raros del mundo, porque es que la contabilidad es de lógica. Y si uno tiene una buena lógica, créanme que a ese contable tienen que tener miedo. Le deben de tener miedo, porque si inventa unas cosas
donde uno dice, ¿y este señor cómo hizo para tener ese soporte? Dice, contabilidad market to market o valor hipotético a futuro. Se tienen en cuenta en esta contabilidad los registros de transacciones y contratos a futuro, para luego realizar unas estimaciones actuales de mercado. Con esto, Enron mostraba ganancias muy altas, que nunca se reflejarían en el efectivo. Lo que hacía Enron era mostrar beneficios futuros en el presente, pero que nunca se asociarían a un beneficio líquido de efectivo. Con la implementación de una contabilidad market to market, Enron realizaba estimaciones al valor convenido y por un plazo de cualquier valoración que se consideraba conveniente para supervalorar la empresa. Enron contabilizaba grandes cantidades de ingresos para contratos que tenía pendientes realizar en el largo plazo. Para Enron lo importante era mostrar grandes utilidades, pero sin analizar la retribución del efectivo de estas. Los derivados, les voy a dar el panorama acá, para que ustedes entiendan a qué se refiere este punto. Cuando ustedes están en una empresa, lo que ustedes deben de tener mayor cuidado son los activos y pasivos contingentes, o lo que llamamos las famosas provisiones. Solo que, claro, el registro que les voy a hacer a continuación, porque sí, la verdad es que lo he visto, pero a mí todavía no me cabe en la mente cómo se inventan eso. Tienen el siguiente registro, bancos, le vamos a decir que entraron 1.000 pesos, contra una cuenta por cobrar provisionada por 1.000 pesos. ¿Qué quiere decir una cuenta por cobrar provisionada? Que esto lo relacionan con una ejecución de una factura como tal a largo plazo, diciendo que supuestamente entró o ingresó el dinero por medio de una provisión y la provisión se va a ir amortizando. Es más, creo que el registro era el contrario. Acá. La cuenta por cobrar queda acá provisionada y queda un ingreso provisional. Este registro sí es real, porque es que yo cómo voy a mostrar un ingreso que no lo tengo, que lo tengo provisionado y lo tengo amortizado como tal. Para mí esto no es real. Hay gente que lo lleva en el ingreso como tal. Otras personas hacen esto. Ingresos recibidos por anticipado. ¿Qué pasa? Enuncian que tienen un ingreso recibido por anticipado, donde se supone que va a ser una ejecución a futuro contra una cuenta por cobrar. ¿Cómo voy a matar o cómo voy a bajar este ingreso? Muy sencillo. En el momento en que yo haga el reconocimiento del ingreso, ¿qué va a pasar? Que este ingreso recibido por anticipado lo voy a anular. ¿Listo? Entonces, de débito me va a pasar, de crédito me va a pasar a débito. Lo maté. Espérame que lo borré acá arriba. Le voy a colocar acá el débito y el crédito. Lo mato. Listo. Maté el ingreso recibido por anticipado. Recibí un ingreso supuestamente por 1.000 pesos. ¿Y qué va a pasar con mi cuenta por cobrar? Que mi cuenta por cobrar también lo mismo. La doy de baja. ¿Cómo la doy de baja? La llevo crédito y a mi banco me va a ingresar 1.000.000 o 1.000 pesos. Se supone que este sería el ingreso real. Esto de provisionar o llevar un ingreso recibido por anticipado fue lo que hizo Enron. Cogió sus pasivos y empezó a mostrar provisiones de contratos de ejecución a largo plazo, donde en el momento de que yo aumentaba mi pasivo, podría aumentar o disminuir mi ingreso o mi gasto. Por eso creo que por acá hay una parte que dice que eso no era líquido. O sea, no era un ingreso real. Exacto, no era un ingreso real como tal. A ver, por acá, oferta, primordial, se descartó.
sobrevaluado. Dice con esto, fraude. Creo que era aquí, se tiene en cuenta, futuro para... Ah, sí, sí, mire, se tiene, dice contabilidad market to market o valor hipotético a futuro. Se tiene en cuenta en esta contabilidad los registros de transacciones y contratos a futuro, para luego realizar unas estimaciones actuales de mercado. Con esto, Enron mostraba ganancias muy altas. Es decir, mostraba una ganancia altísima por un ingreso que ni siquiera había entrado a la empresa. Dice, con esto Enron mostraba ganancias muy altas que nunca se reflejarían en el efectivo. Simplemente hacían una supuesta o un caso hipotético de provisión donde nunca entró, pero lo mostraban en el ingreso. ¿Qué pasaba? Que el EBITDA, el EVA, se aumenta, da un buen indicador como tal. Lo que hacía Enron era mostrar beneficios futuros en el presente, pero que nunca se asociarían a un beneficio líquido efectivo. ¿Qué quiere decir? Mostraban ventas que nunca se hacían reales. Y decían, es que yo voy a vender, dejémoslo registrado. Por eso las normas internacionales han tumbado este panorama. ¿Qué me dice una norma internacional NIF 15, sección 23? El ingreso, reconózcalo en el momento en que preste una transferencia de riesgos. Es decir, el panorama que yo les coloco a todos mis grupos. Yo tengo un concesionario, vendo mis carros. Llega una persona el 31 de diciembre del 2023. Me pagó el vehículo, se lo llevó, pero resulta que me lo pagó a las 8 de la noche, donde el 31 de diciembre ya el contador me dijo, yo ya cerré año, ya eso yo no lo puedo vincular y ya no hay modo de facturar, ya todo el mundo se fue. ¿Qué pasa? ¿En el momento ese vehículo lo tengo yo en mi poder? No. Si ese señor se llega a chocar o atropellar a alguien, ¿de quién es la responsabilidad legal? De él, no es mía como tal. Si nos vamos a la esencia sobre la forma o la realidad económica. Pero si nos vamos a la parte fiscal, no se ha emitido factura. En ese caso no se ha emitido un SOAT o una licencia o un registro. Todavía el concesionario, yo estoy a cargo de ese vehículo. Ahí es donde viene la esencia sobre la forma, que es lo real de la transacción versus la parte fiscal, que se supone que un ingreso yo lo debo reconocer con factura. Mientras que la norma internacional me dice, reconozca lo que sucedió en el momento. Si usted vendió, así sea sin factura, meta ese ingreso, regístrelo. Con la implementación de una contabilidad market to market, Enron realizaba las estimaciones al valor convenido y por un plazo de cualquier valoración, que se consideraba conveniente para supervalorar la empresa. Enron contabilizaba grandes cantidades de ingresos para contratos que tenía pendientes por realizar en el largo plazo, pero para Enron lo importante era mostrar grandes utilidades, pero sin analizar la retribución del efectivo de estas. Es decir, ingrese, meta factura y meta factura, pero al final y al cabo nunca iba a tener un flujo de caja bonito. Y no mostraba los gastos. ¿Qué pasa si yo tengo mayor ingreso que gasto? Voy a tener una utilidad hermosa. Entonces, los gastos en ese caso iban a ser lo de menos. Porque entre más ingresos yo inflara mi estado de resultados y más ingresos recibidos por anticipado, mostrará como una estimación y va a tener una posición muy bonita al elaborar mi estado de situación financiera. Que ese es el juego con la facturación electrónica, que ahorita todo lo que se está planteando la DIAN es para que evitemos un fraude. Dice, los derivados. Enron se dedicó a vender opciones. ¿Qué es un contrato financiero que se puede negociar a largo plazo? También negociaban otros derivados como forward, futuros o swaps. Enron negociaba futuros que involucraban negociaciones con la parte climática, lo que implicó que pagaran unas grandes cantidades de dinero por el riesgo que se había obligado a cubrir. Enron podía inflar sus ganancias ajustando los contratos de derivados que realizaba. ¿Qué son contratos de derivados? Son, llamémoslo así, juego de acciones, para colocarles un ejemplo. Es un contrato financiero en el cual yo le voy a vender como un contrato que está sujeto, puede ser a una TRM, a un cambio climático, donde yo puedo jugar con él y puedo perder o puedo ganar. Es así como Enron operaba libremente en el mercado de derivados y sin las regulaciones que exigía el gobierno, y también sin una revisión clara de la empresa de auditoría Arthur Ardens, quien no validaba los precios de mercado, simplemente por dejar hacer a Enron lo que quisiera, por estar retribuido con unos buenos honorarios. Miren lo que le pasó a la firma.
le interesó nomás que le pagaran unos buenos honorarios, no revisaba, simplemente firmaba. Y en el momento en que ellos cayeron, la firma auditora de Arthur cayó, porque se supone que ellos eran los que daban la razonabilidad de que ese ingreso era real. Empresa fachada. En conclusión, las ganancias que generaba Enron eran irreales y estaban solventadas en una contabilidad hipotética y futura de hechos que no eran reales a lo que vivía la empresa. Se reportaban beneficios periódicamente, pero el flujo de efectivo era cada vez menor. Además, esto creó unas empresas fachadas para realizar transacciones ficticias entre la principal y estas otras empresas. Esto es muy común verlo en las empresas familiares, donde en las empresas familiares le crean empresitas a título de persona natural. ¿Para qué? Les coloco como un ejemplito por acá. Resulta que acá estoy yo, con Sebastián Yepes. ¿Listo? Que yo voy a tener mi X empresa. Y por acá voy a tener, no sé, a mi mamá, voy a tener a mi papá. Y resulta que yo, ¿qué hago? Les creo una empresita con legal a cada uno. Entonces, ¿yo qué digo? Ah, venga, mi tope para declarar renta, voy a hablar de algo hipotético, son 50 millones de ingresos. Como yo no quiero pasar ese tope, entonces, ¿yo qué hago? Yo vengo y digo, listo, mi mamá tiene ese mismo tope y mi papá. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, entonces utilicémoslos para derivar ingresos ahí. ¿De qué forma? Que me salió un contrato por 30 millones. Entonces, que en este momento ella facture 15 y yo facture 15. Mi papá facture 15. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque va a salir más económico cancelarle la renta tributariamente a estas dos personas que cancelarla yo. Y ellos me retribuyen el dinero mediante una cuenta por pagar o por cobrar. En ese momento no estoy ejecutando la acción de una venta ni una compra, sino que estoy ejecutando una transacción intercompañía, donde nos estamos prestando dinero entre sí. No va a tener causación de impuestos, no va a tener retenciones, no va a tener ICA, no va a tener IVA. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos 30 millones de pesos yo los voy a recibir libres. Bueno, dependiendo cómo me los entregue, porque si me los consignan, pues ya por acá voy a tener el 4 por 1000, donde me va a afectar la transacción. Pero en sí, esto es un juego tributario con empresas ficticias, donde no tienen local, no tienen establecimiento. Funcionaría como un préstamo entre socios de la empresa. Ajá. Esto que les estoy mostrando es lo primero que ustedes tienen que mirar en una contabilidad cuando llegue. Venga, cuentas por cobrar a socios y accionistas, ¿por qué está tan alta? ¿Hace cuánto nos deben esa plata? Porque eso trae unas implicaciones tributarias ante la DIAN, ante la Cámara de Comercio, y empiezan a inspeccionar. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo llamo el bolsillo trasero de la empresa. ¿Necesito plata? ¿O necesito mostrar o hacer algo? Bueno, simplemente saco y entro el dinero y listo. Ya, y ahí quedó. Dice, grupos de interés afectados y los impactos sobre estos. Los accionistas perdieron cerca de 11 mil millones de inversión al desplomarse el precio de la acción cuando finalmente la empresa se declaró en bancarrota. Empleados, cerca de 20.000 personas perdieron sus empleos y se vieron impactados negativamente sus planes de ahorro y jubilación, ya que se encontraban basados en el valor de la acción. Adicionalmente hubo pérdida de empleos. Más tarde, en el 2004, ganaron una demanda, recibieron en promedio $3.200. Eso es nada, mucho menos de lo que perdió por el cierre de la empresa. Proveedores y acreedores. Enron debía alrededor de 67.000 billones de dólares, proveniente de las materias primas y servicios prestados a la compañía. Este dinero, en su gran mayoría, todavía se adeuda. El gobierno, debido a los escándalos por prácticas corruptas y de favoritismo a la desregulación de leyes energéticas, el gobierno de Bush sufrió pérdida reputacional y se abrieron investigaciones para medir el impacto de la intromisión de Enron en las decisiones legislativas. No sé si acá en el grupo tengo a alguien de la costa, pero en algún momento yo llegué a trabajar o manejar parte de Electricaribe. Algo similar.
La Yo tarifa, soy de la costa. bueno, a mí me puedes decir sí, sí o sí, ¿no? El recibo de energía es horrible y son unas tarifas absurdas. Son unas Sí, tarifas sí. absurdas. Son unas tarifas Son absurdas altas. que se salen del nivel promedio de XLM, que es o XM, que es como el regulador de esas tarifas como tal. ¿Qué pasa? Son juegos políticos, son intermediaciones, son empresas que perdieron su rumbo como tal y lo único que necesitan es efectivo, efectivo como tal, pero en sí están en una bancarrota horrible porque creen que de pronto en cobrar más alta la factura van a retribuir van a tener una retribución de efectivo y muchas veces eso no se ve. Ese tipo de empresas tiene una cartera tan alta porque no pagan. ¿Y qué hacen? Hacen conexiones hechizas, llamémoslo así, donde se conectan, tienen su conexión, tienen su servicio y así vuelvan y se lo tumben, vuelven y montan su conexión. Mercados internacionales se vieron afectados negativamente por la caída de Enron debido a un efecto contagio. Y las empresas estadounidenses, debido al escándalo, surgieron nuevas reglas denominadas el Dudley, creo que es una norma como el SOX, aplicables a las empresas estadounidenses que transen en bolsa del país anglosajón. Estas regulan las prácticas contables y de publicación de información y transparencia y aumentaron el nivel de responsabilidad de las empresas auditoras, endurecieron las consecuencias penales, administrativas y civiles. Consecuencias para los implicados. Para el presidente o uno de los implicados que era ley, el presidente de la compañía de Enron del 85 al 2001, donde logró volver a esta, una de las más importantes empresas energéticas del mundo, a finales del 2001 se descubren los fraudes financieros de la empresa, donde ley está implicado no solo por fraudes financieros, sino por el engaño a sus empleados, donde este les inducía a comprar acciones aprovechando el bajo precio de las acciones a finales del 2001. Este fue el otro punto, que él convencía a los empleados que se hicieran socios. Y claro, viendo el precio tan bajito, los empleados compraban y compraban y compraban y compraban algo que valía $1. Mientras que él vendía sus acciones por una cifra cercana a los 60 millones de dólares, en 2004, Ley fue acusado de mentirle a inversionistas y empleados. En el 2006 fue declarado culpable de conspiración por cometer fraude, mas este nunca llegó a prisión, puesto que en unos meses antes de dictaminar la asistencia a la sentencia, que podía llegar a ser hasta de 45 años, Ley murió debido a un ataque cardíaco el 5 de julio de 2006. Y esto es lo que suele pasar. Esto es lo que suele pasar, porque la presión es tan grande, la persecución y demás, que ahí es donde viene la moral y la ética. La familia, conocidos y allegados, se vuelve una figura pública que no es bonita, sino que se vuelve una figura donde usted robó, usted mató, usted, mejor dicho, hizo de todo. Para Jeffrey, que fue presidente de la compañía Enron a inicios del 2001, aunque este cargo solo lo ocupó 6 meses debido a todos los problemas financieros que estaban saliendo a flote, ese mismo año fue declarado culpable y condenado a 24 años de prisión gracias a la declaración de Fausto, antiguo empleado de la compañía, donde este último declaró que fue Skilling quien aprobó el uso de sociedades irregulares para esconder las pérdidas. Solo ocupó los 6 meses y le costó 24 años de cárcel. 3 años después de ser declarado culpable, Skilling recibió una reducción de pena de 9 años debido a irregularidades en el juicio y 20 meses menos por colaborar con la fiscalía y entregar 41 millones de dólares en activos que fueron utilizados para compensar a las víctimas del colapso de Enron. Miren lo que puede resultar una plata de más o de menos en 24 años de cárcel. Para Baxter, que fue presidente de Enron en el 2001, renunció a su puesto después de tener una discusión con los propios que intervenían en las operaciones para luego vender sus acciones a Enron por 30 millones de dólares. En una carta anónima escrita a Ley, en enero de 2001, Baxter aceptó declarar en el caso de Enron para esclarecer hechos, pero unos días después se encontró su cuerpo después de haber cometido suicidio.
No sé si algunos de acá escucharon o les tocó el caso Salucop. ¿Qué pasó con el revisor fiscal de Salucop? Cualquier día amaneció acostado. Lo encontraron muerto. ¿Por qué? Porque tenía sus implicaciones contables y financieras que declarar. Paulson, el director financiero de Enron y uno de los encargados de ocultar las masivas pérdidas que tuvo Enron del 97 al 2001, en el 2004 fue declarado culpable y sentenciado a 10 años de prisión, aunque recibió una reducción de pena de 4 años. Miren que se vuelve en una bola de nieve. Empezó desde un principal, fue bajando y acá llegamos al director financiero, donde el director financiero se supone que da una aprobación. Da el caso como nosotros como contables. Es imposible que nosotros como contables digamos que no conocemos la situación. Para Arthur, fue la empresa encargada de hacer la auditoría de Enron. También era una de las más grandes compañías auditoras de Estados Unidos. Se vio involucrada en el caso de Enron, donde se le acusó de destrucción masiva de documentos financieros de la compañía que auditaba. Una destrucción masiva y donde se mostraba el fraude financiero que se estaba realizando en ella, por lo que acusada de obstrucción a la justicia y destrucción y alteración de documentos en el año 2002. En el 2005 se retiraron los cargos por ambigüedad en las pruebas, pero la compañía nunca pudo recuperarse debido a la pérdida del prestigio. Creo que acá está el caso Interbolsa. Sí. Si no estoy mal, acá, en Interbolsa intervino la firma, a ver si por acá está, si no estoy mal, creo que fue Grant Thornton, que les pasó un caso muy similar, con el crecimiento de la firma, a ver si está por acá. Yo podría decir que sí, ven, este tiene, por ejemplo, un tema de operación de retos con Fabricato. Y ahí estuvo su fraude. Se ocultaba, Interbolsa, Fiscalía. Ve, acá no está. Operaciones. Sí, acá. Sí. Miren, la revisoría fiscal y la firma auditora no dieron aviso a irregularidades financieras en los informes contables. La firma auditora externa Grant Thornton Fast, APC, no informó a los grupos de interés sobre las irregularidades existentes en las prácticas de Interbolsa. Dicha firma no actuó con oportunidad para informar sobre los problemas de liquidez, los préstamos otorgados a otras compañías que no tenían que ver con su objeto social y falta de garantías. Chicos, esta firma para esa época, eso fue 2012-2013 que se descubrió ese escándalo. Perdió su licencia. Pero si ustedes la buscan, Grant Thornton sigue operando. Simplemente que ya no se llama Grant Thornton Fast ABX, sino que se llama Grant Thornton X. Y volvieron a montar su firma, y volvieron a negociar, y volvieron a tener, y tienen sus clientes. Que fue una baja reputacional horrible, horrible la verdad, porque perdieron muchos clientes. Tuve compañeros. Pero no la sancionaron. Sí, claro, tuvo sanción y tuvo que cerrar establecimiento igual que a los contadores implicados. Pero, ¿qué pasa? Volvieron a crear la misma sociedad con otras personas con otro nombre diferente. Simplemente le agregaron Grant Thornton X y ya. Que ahí es donde vienen las irregularidades. Si uno dice, y tienen clientes por montón y funciona por montón. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué son esos principios éticos? Entonces, chicos, miren, para finalizar y concluir, hoy les quería mostrar este caso. Dentro de 8 días, de una vez, dejémoslo pactado. Vámonos para Lehman Brothers. Porfa, lean Lehman Brothers, lo vamos a analizar y lo vamos a poner acá en contexto. Se supone que hoy les iba a socializar la evaluación, ¿listo? La evaluación es sobre el caso Enron, ¿listo? Hoy en la noche, a más tardar mañana, en la primera hora, les estoy colocando el correo, enviándoles la evaluación, un video socializando la evaluación con las preguntas.
Y el plazo va a ser hasta el 23, 24 de octubre. ¿Listo? Van a ser preguntas puntuales y sencillas. Lo importante es que ya la mayoría cumplieron con el AK1. ¿Listo? Yo Dime, creo que hay un video en YouTube también del caso de Enron. también. Y es muy bueno. Sí, hay un Muy bueno. documental. Explican mejor. Ese documental explica muchísimo mejor, la verdad. Profe, una pregunta. Para contestar el parcial, la evaluación, ¿tenemos que ver el video o ya con la explicación que nos dio? Con eso y el texto que tienen en la plataforma, con eso tienen. Créanme que no van a hacer preguntas, pues, del otro mundo. No. No van a hacer preguntas del otro mundo. No van a hacer. Simplemente van a hacer preguntas puntuales. Dime, Luz. Profe, la evaluación será como el ACA, que nos dejas las preguntas y nosotros las respondemos en el Word y las subimos. ¿Verdadero o falso? Y ya. Ah, Un ok. enunciado. Un enunciado que, no sé, les coloco un ejemplo. Ustedes, bueno, ya aquí lo conversamos, pero no sé, el fraude principal por lo que descubrieron a Enron fue por maquillar pasivos y activos financieros, verdadero o falso, y ya. Y ustedes dicen, verdadero o falso, y listo, van a hacer 8 o 10 preguntas de verdadero y falso referente a este caso. Y ya, nada más. ¿Listo? Igual, les prometo que más tarde mañana, en horas de la mañana, les coloco el correo como para que todos estén informados y sepan cómo actuar ante ante la primera evaluación, para que no se me vayan a confundir el fin de semana ni se me vayan a asustar. ¿Listo? Entonces, chicos, muchas gracias por la conexión. Si me dicen... Dime. Dejas la evaluación cuando el fin de semana. No. Más tardar mañana en la mañana. Y les grabo un video corto de 3, 4 minutos donde les diga, bueno, chicos, esta es la primera pregunta, miren esto, no les doy respuesta, pero sí les socializo como las preguntas para que miren el video y ya de ahí se tomen como una base y digan verdadero o falso. Y listo, y lo contestan. Y ya. Ok, profe, muchas gracias. Kathleen, dime. Bueno, voy a tener la grabación. ¿Listo, chicos? Que ya